soy sano por tu sangre, yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste. Eres mi sanador. Tu muerte tengo vida, oraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, oraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Eres mi sanador, eres mi redentor. Ganaste tú por mí, seguro estoy en ti. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti. Es mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Eres mi sanador, eres mi redentor. Ganaste tú por mí, seguro estoy en ti.
Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, el mundo amar, en lo oscuro odiar, el valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy, gran yo la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo Buenos días, familia Sion. Es un gusto
estar una vez más con ustedes. Espero se encuentren bien en la presencia del Señor, gozando de las bendiciones del Señor y siendo protegidos y guiados y enseñados por el Espíritu Santo. Es grato volver a estar con ustedes. Estamos pasando días difíciles, días en los cuales estamos pues guardados en casa, protegidos en casa, aunque creo que eso nos está dando una buena experiencia y también reflexionar respecto a qué somos realmente, en quién hemos creído y cómo nos vamos a mover de aquí en adelante. Hemos comentado en algunas ocasiones que somos iglesia en casa, por decirlo, Sion en casa. Sion en casa porque estamos en familia, estamos con nuestros hijos, nuestras hijas, reunidos en todo momento. Tal vez platicamos más, tal vez nos ponemos atención más, tal vez nos miramos más porque así tiene que ser, pero en tanto que eso sucede, también nosotros nos estamos edificando, porque alguien en casa toma la iniciativa de leer la Biblia, de cantar algún himno, de decir alguna frase bíblica o algún pensamiento que ha aprendido. Y eso nos está cultivando, eso nos está preparando, eso nos está llevando a pensar que es muy necesario estar más cada día afirmados en nuestra fe, conociendo de la palabra del Señor. Me permito mencionarles así porque es tiempo de que ahora nos pongamos a pensar que es hora de ganar hombres y mujeres para Jesucristo. Es hora de traer jóvenes, adultos, ancianos, adolescentes a los pies de Jesucristo, porque para eso fuimos llamados al reino de los cielos, para expandir ese reino, para engrandecer el nombre de Jesús, la gloria de Jesús. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues nosotros no estamos cerca del reino de los cielos. Nosotros estamos dentro del reino de los cielos porque fuimos invitados, fuimos llamados, amén, por Jesucristo el Salvador. Por eso entendemos cuando dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. A nosotros Dios nos dio la oportunidad de ser perdonados, de que nuestros pecados fueran borrados. Y gracias al Señor Jesucristo. Pero yo quisiera reflexionar en esta mañana respecto a este asunto. Un nuevo tema, hemos acabado nuestros temas de qué es la voluntad del Señor. ¿Cómo es la voluntad del Señor? ¿Cómo debo de hacer la voluntad del Señor y los beneficios que tengo por hacer la voluntad del Señor? Pero hoy quisiera platicar con ustedes un punto muy importante sobre multiplicación. ¿Qué es multiplicación? Si hablamos en lo secular o académicamente es multiplicar números, ¿verdad? Multiplicar empresas, casas, multiplicar objetos, ¿verdad? Pelotas, autos, bueno, multiplicar, ¿verdad? Traer más. Siempre que ponemos un número más grande y lo multiplicamos por otro, nos tiene que arrojar más así. Multiplicación. Desde la antigüedad en la Biblia se habla cuando en Génesis 1:28 Dios le dice a Adán, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso dijo Dios en cuanto a multiplicarse como humanos. Hablando, por decirlo así, en cantidad, llenad la tierra, sojuzgadla, multiplíquense también en Génesis 12, vamos a leer el versículo 1 y 2 referente a Abraham cuando le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré,
y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aunque vamos a pensarlo así, aquí está hablando Dios de multiplicarse humanamente, que el mundo fuera más lleno, que el mundo, que la nación fuera más grande. Y cuando eso fuera, Abraham iba a ser bendecida, su descendencia. Imagínense sus hijos, los hijos de sus hijos, y así las generaciones que vendían. De eso estaba hablando el Señor, de que iba a bendecir cuando ellos fueran multiplicados. Y en una ocasión también les dice que serían como la estrella de la mar. Eso siempre habló así, pero cuando viene el Señor Jesús también nos enseña sobre que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuándo es eso? Cuando Él empieza a predicar la palabra, cuando dice arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús empieza su ministerio hablándoles, ¿verdad? Y llamando a sus 12 discípulos. Aunque aquí todavía no los llama así, pero simplemente les dice que ve a uno y le dice, ven y sígueme. Y luego ve a unos tejiendo las redes ahí en su barca, porque eran pescadores, y también les dice, síganme. Y así sucesivamente. Varias partes del Nuevo Testamento nos muestra cómo el Señor Jesús ya tenía adeptos, ya tenía seguidores. Seguidores. Amén. Así como lo estoy mencionando, seguidores, todavía no había un grupo conformado, todavía no había un grupo numérico, todavía no había, vamos a decir, un conjunto de personas que se identificaran como grupo o algo así, sino eran seguidores todavía. Por eso hoy cuando hablamos de la multiplicación, eso ya nos toca a nosotros en nuestra época como hijos, como hijas, aquellos que creímos por fe al Señor sin haberle visto, sin haberle tocado. Nosotros que somos los últimos en vivir en esta época, nos toca multiplicarnos. Muchos dicen, es que si somos una iglesia chiquita es mejor. Es que si somos poquitos es mejor, así buscamos mejor de Dios. Déjeme comentarle que eso no es verdad. Nosotros fuimos llamados para traer otros a los pies de Jesucristo. Nosotros fuimos invitados para engrandecer el reino de los cielos, para traer hombres y mujeres a los pies de Jesucristo. Hoy nosotros somos la voz de Jesucristo. Hoy nosotros somos las manos de Jesucristo. Hoy nosotros somos los pies de Jesucristo. Hoy nosotros somos la compasión, la misericordia, el amor de Jesucristo en este mundo. ¿Cómo es eso? A través del Espíritu Santo, que es el que nos guía, que es el que nos lleva a toda verdad, que es el que nos enseña. Hoy nosotros somos la presencia misma de Dios a través del Espíritu Santo. Santo por sobre todas las cosas. Por eso podríamos pensar muchas partes de la Biblia de cómo se multiplicaban y hacían. Inclusive tenemos una referencia de cuando la mujer samaritana creyó en Jesús, cuando le dijo, mira, ve y llama a tu esposo. Y le dijo, ella contestó, no tengo marido. Y el Señor Jesús le vuelve a contestar y le dice, bien has dicho, porque 5 has tenido y el que tienes ahorita tampoco lo es. Y esta mujer fue cuando creyó, fue cuando ella entró en su mente y dijo, ¿cómo es que sabe esto de mí? ¿Cómo alguien le contó o anduvo por ahí indagando? No. Y él dice la Biblia que ella corrió, hasta se olvidó de su cántaro y se fue al centro de la ciudad y les decía a todos, vengan, mire, aquí en el pozo hay un hombre que me dijo todo cuanto soy. Quizás es el profeta, quizás es un profeta. Mire, vea, dice que llegaron muchos a ver al Señor Jesús y a escucharle hablar, y dice la palabra de Dios que eran mucho más los que creyeron
Imagínense los que creyeron por las palabras del Señor Jesús que por la misma mujer. Pero ¿qué pasa ahí? Que la mujer fue el medio. La mujer fue en ese momento la palabra que les decía: ¡Ea, vengan! Parece que es el profeta. Y todos corrieron a ese lugar donde estaba el Señor Jesús. Ahí todavía no está conformado una iglesia. Ahí solamente son llamados seguidores. Yo quisiera, para entrar en nuestra plática de la multiplicación referente a la iglesia, a la multiplicación referente a lo que somos nosotros, en Hechos 1:8 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está hablando el Señor Jesucristo después de haber resucitado, después de haberse levantado triunfante de la tumba. Él les está diciendo aquí: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Amén. ¿Dónde? En Judea. ¿Por qué? Porque Jerusalén era parte de Judea, más bien era el municipio, era la cabecera de ahí. Por eso dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, y también en Samaria y lo último de la tierra. Allí es donde el Señor ya está mandando, ya está ordenando, aunque en Mateo 28 ya lo había dicho: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya estaba dando una orden ahí, ya estaba dando Dios su palabra, que fueran a toda nación, a toda criatura, para que el que creyere y fuere bautizado sería salvo inmediatamente. Pues igualmente aquí es la segunda ocasión en que Él dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y lo último de la tierra. ¿Cómo iba a ser eso? Ellos todavía no tenían experiencia. Es más, aquí era un grupo de personas. Todavía no eran ni siquiera iglesia. Todavía no estaban identificados como tal. Pero el Señor Jesús, que envía de su Espíritu Santo, que es el que da poder a los apóstoles, cuando desciende el Espíritu Santo, es cuando ellos dicen que son investidos de lo alto inmediatamente. Es cuando ellos son transformados realmente en apóstoles, para ir a todo lugar. Y no solo ellos, con todos los que estaban ahí, con todos los que estaban reunidos ahí, que eran aproximadamente como 120 personas, porque antes ya Jesús les había dicho que no se fueran de ahí, que no se movieran de ahí hasta que recibieran poder de lo alto. Allí es donde está la clave, allí es donde está el punto de partida por lo cual habían sido llamados. Aunque ellos ya habían oído: ir y predicar, y me seréis testigos, ya lo habían escuchado también en otras ocasiones, de otra forma de expresión, pero no sabían cómo hacerlo, no sabían cómo tener esa iniciativa, cómo ser arrojados e ir, no lo sabían todavía. Hasta que viene el Espíritu Santo, hasta que el Espíritu Santo llega en el día de Pentecostés, cuando todos fueron investidos de poder de lo alto, y por lo que ellos hacían, que hablaban en lenguas, que cantaban, no sé qué cosas más hacían. Entonces muchos que estaban de ahí, de otros países, que habían venido a esa fiesta de Pentecostés, porque lo hacían cada año, y venían de muchos países, de muchas naciones,
a estar a cabo en esa fiesta. Y dice que se burlaban, decían es que quizás están borrachos. Porque otros decían, ¿cómo es que ellos hablan nuestras lenguas? Pero ellos no sabían realmente lo que significaba esto. Lo que dice en Hechos 2, 39 al 47, voy a leerlo, usted escuche. Escuche lo que dice aquí del 39, dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Cuando dice lejos, que no estaban en ese lugar, pero que tampoco estaban cerca, sino lejos, otros lugares, otros países de este mundo. Dice, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Amén. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí es donde empieza la acción de la iglesia. Aquí es donde ya está conformado como grupo. Aquí es donde dice que creyeron aquel entonces como 3,000 personas. Imagínense, cuando dice que recibieron su palabra, fueron bautizados. Imagínense, tomar una decisión de decir sí e inmediatamente decir también me bautizo. Fueron realmente con una decisión y una firmeza de valientes, de decididos, de arrojados hacia la nueva vida que les venía adelante. Aquí es donde empieza el trabajo, aquí es donde empieza la comunión de los unos con otros, cuando dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. O sea, todos allí empezaron a multiplicarse. Allí empezaron a darle la importancia para lo cual habían sido llamados, cuando empezaron a tener comunión unos con otros. Allí es donde empezaron a entender para lo que fueron llamados, cuando empezaron a convidarte, cuando empezaron a dar pan a los que no tenían, cuando empezaron a llamar a otros que se acercaran a su comunión y al partimiento de pan que tenían, y en las oraciones que hacían. Allí es donde empezaron a ver el motivo por lo cual habían sido llamados. Déjeme comentarle, hermano, haciendo un pequeño paréntesis. También nosotros fuimos llamados, también nosotros fuimos invitados para hacer esto con todos los de la iglesia y los que no lo son, con todos los del pueblo del Señor ahorita en este momento llamado Sión, y con los que no son. Por eso nosotros debemos de dejar el qué dirán. Debemos de dejar la inseguridad, que si lo que hemos creído es verdad o no, hasta dónde es cierto o no, hasta dónde es seguro o no. No tenga miedo. Es tiempo hoy de llamar a los de afuera. Es tiempo de invitar a los de afuera, que se van a molestar, sí se van a molestar. Que se van a enojar con nosotros, sí se van a enojar, pero no nos vamos a morir por eso, mucho menos ellos. No nos vamos a enfermar por eso, mucho menos ellos. ¿Por qué tendremos que estar mediando que si es verdad o no? Dice que aquí que cuando creyeron la palabra como 3,000 se bautizaron. ¿Por qué nosotros tenemos que esperar? ¿Por qué nosotros tenemos que mirar si el otro no cae? Si el otro cae o no. ¿Por qué nosotros tenemos que estar titubeando si lo que hemos creído es verdad o no? La palabra de Dios la tenemos en nuestras manos.
La palabra de Dios la tenemos en casa. Hoy que estamos en casa, hoy es momento de abrir nuestro corazón al evangelio verdadero, de abrir nuestro corazón a la palabra del Señor, de abrir nuestro corazón y ser testigos. Así como les fue dicho, nosotros nos dirían ser que me sean testigos en Tehuacán, sus alrededores y más allá. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahorita nosotros seríamos testigos en Tehuacán a nuestros amigos, a nuestros parientes, pero vuelvo a repetir, ellos no se van a morir ni se van a enfermar porque les digamos que Dios les ama, que Dios tiene propósitos para ellos, que Dios los quiere traer a su reino para que les sirvan, para que anden en la verdad, para que anden en el amor y en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como de 5,000. Multiplicación, 3,000 más 120 más 5,000, 8,120, más los que se acercaron porque repartían pan y hacían oraciones y muchos llegaban. Imagínense, multiplicación. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Hablarles a los demás, convidarles a los demás, decirles que se acerquen a Jesucristo. No es tiempo ya, no es tiempo de estar discutiendo de religiones, de estar hablando de religiones, de estar hablando de doctrinas que a veces nos llevan a confusión por ser necios, por no tener la capacidad a veces de entender. Hoy en día, ¿cuántos hombres se levantan de diferentes religiones y todos defienden su bandera? Todos se visten de fama y de gloria. No es tiempo de hacer eso. Los que entendemos la palabra del Señor, nuestro tiempo es de invitar a alguien a nuestra casa, a nuestra familia, a la hora de comida, a la hora de tomar el té, a la hora de comer el pan, y aprovechar y hablar de Dios, aprovechar y hablar del evangelio. Es tiempo de cuando tenemos una pequeña reunión ahí en la sala o afuera en el patio, de cuando entra alguien, cuando aparece algún pariente, algún vecino, invitarlo tal vez y entonces hablar del evangelio. No es precisamente salir e ir por las casas y decirle no, sino aprovechar e invitarlos a tomarse un café, a comer un pan, a tomar algo, un refresco. Es tiempo, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Eso sin contar mujeres y niños. La palabra de Dios es claro cuando nos está hablando de cómo se estaban multiplicando, de cómo ellos estaban trabajando y ni se daban cuenta en la forma que lo hacían. Eran tan unidos, eran tan capaces de hacer las cosas bien que ni se daban cuenta que se estaban multiplicando en gran manera. Eso debe de ser en nosotros. He ido a lugares donde llegan los jóvenes, ya sea hombres o señoritas. Oye, padre o madre, mire, estuve en la casa de fulano y estábamos hablando de la Biblia. Estuve con la familia fulana y mire, se pusieron tan atentos porque les empecé a hablar de la palabra de Dios. Empecé a hablar de las maravillas del Espíritu Santo y miren, todos estaban atónitos, estaban pendientes. Decían algunos, yo he oído muchas expresiones de estas. Si nuestros jóvenes trabajan de esa manera con sus amistades, con sus amigos, en la escuela, en el trabajo, en el deporte, en el paseo, donde quiera que anden, nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Los adultos, nosotros deberíamos de hacer y mejores cosas que ellos, porque tenemos mejor capacidad de entender el evangelio,
mejores razonamientos para comprender lo que enseña la palabra. Y a veces más experiencia, a veces usamos mejores palabras para hacernos entender con los demás que a veces con los jóvenes. Porque ellos a través de sus palabras en las cuales se entienden hoy en su modernidad, en la segunda época que vivimos, y aún así han traído muchos a los pies de Jesucristo. ¿Qué no sería si nosotros los adultos lo hacemos? ¿Por qué esperas? ¿Por qué dormir mucho? ¿Por qué pensar mucho? ¿Por qué ver mucho la tele? Cuando nosotros fuimos llamados para engrandecer el reino de los cielos. Cuando nosotros fuimos llamados a la multiplicación. La multiplicación para engrandecer el nombre de Jesucristo. No de la iglesia, no del grupo religioso, no de la organización que estemos. Que eso se va a mirar cuando nosotros trabajemos. Pero lo que a nosotros somos llamados es la multiplicación en el reino. O sea, expandirse. Es como una bomba, déjeme decir, hace unos días en Beirut explotó, dicen que un almacén de juegos pirotécnicos, y ustedes vieron esta semana, hace 3-4 días, cómo hizo la onda expansiva cuando estalló este almacenamiento de juegos pirotécnicos. Se levantó como un hongo. No solo destruyó la base ahí donde estaba, sino su poder, su fuerza hizo estragos en donde explotó y se expandió, se abrió y destruyó casas, autos, bodegas y mató a mucha gente. Y muchos todavía están desaparecidos. Su poder, no sé cuántas toneladas de pólvora era. No hizo estragos donde estalló, sino se expandió. Así es el poderoso evangelio del Señor. Cuando un hijo, una hija está ahí y viene el Espíritu Santo y lo llena de esa confianza, de ese poder, de esa virtud de los cielos, estalla en el conocimiento de la palabra y expande, abre su poder de Jesucristo, se va el poder de Jesucristo, y por ese uno que estaba ahí en ese centro, la palabra de Dios se extiende, y ese es el reino de Jesucristo. Vamos a seguir hablando sobre este asunto de la multiplicación. Esté pendiente. Yo le invito a que lea su Biblia, que haga oración, que invite. Tiene que empezar. Nunca es tarde para hacerlo. No sea que llegando allá nos demos cuenta que teníamos 5 talentos para trabajarlos, o 3 talentos, o 2 talentos, o 4, o 1 talento, y nunca nos dimos cuenta que teníamos la capacidad de trabajar para el reino, que teníamos la capacidad para hacer lo que tenemos que hacer en el reino de Dios. No sea que llegando allá nos vaya a ser dicho por el Señor Jesucristo: apartaos de mí, no los conozco, malditos al fuego eterno. Nosotros somos hijos, Dios no nos va a decir eso. Son hijas, Dios no les va a decir eso, pero tenemos una tarea muy importante que cumplir en este mundo. Y déjeme decir, nadie va a morirse, ni se va a enfermar, ni se va a empobrecer por hacer eso. Todo lo contrario, Dios siempre estará con vosotros. Dios siempre estará con vosotros. Dios les bendiga y Dios les guarde. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Dios, en este día, por este momento que nos has permitido, Señor, de reflexionar sobre multiplicación. Y es algo que compete a los hijos y a las hijas. Es algo que compete al pueblo. Es algo que compete a los seguidores. Es algo que le toca hacer a aquellos que son redimidos y lavados por la sangre del Cordero. Bendice a Sion, bendice a todas las familias, sean pequeñas o grandes.
bendícelos y guárdalos para siempre, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga y Dios los guarde. Recuerden nuestra predicación del domingo a las 11 del día y a las 12 del día Sion Kids, un programa, un tiempo para que nuestros pequeños aprendan ahí, para que ellos aprendan a conocer el Evangelio y verán que cuando ellos lo conozcan van a ser mejores que nosotros en la multiplicación en el reino de los cielos. Y el martes nuestra oración en vivo, transmisión a las 8 de la noche. Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta pronto.